Marcelo, ¿cómo estamos? Buenos días. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, justamente recién decía que ya se están por cumplir 2 meses de cuarentena aquí en nuestro país. ¿Cómo podría calificar la situación de la economía por estos momentos? Bien, en primer lugar tendríamos que decir que a esta altura del partido es innegable la eficacia de las medidas del gobierno para controlar la epidemia, ¿no? O la pandemia. Si lo comparamos con Uruguay o con Chile, que son nuestros vecinos, tenemos una tasa de mortalidad por millón de habitantes de 6. Claro. Al igual que Uruguay, que también tiene de 6, y Chile tiene 15, o sea, un poco bastante más elevado que Que en nosotros. definitiva el impacto económico de esas muertes, o sea, el impacto económico hacia un alto número de muertes, ¿es mayor? Claro, bueno, ahí solamente en principio lo analizamos por el número de muertes, ¿no? Ahora, tenemos que Más analizar allá, el quiero hacer esta impacto. salvedad, más allá de todo lo que Sí, representa, ¿no? Para que no quede solo en números, sino claro. que quizá estos países que decidieron o consideraron optar por la economía, ahora tienen estas consecuencias que son infinitamente peores. Claro, bueno, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que es un punto intermedio, ¿no? Porque Chile, digamos que dejó la economía, digamos, puso en primer plano la economía, y en el plano intermedio lo tenemos a Uruguay, Sí. ¿sí? En Uruguay se ve que ocuparon una estrategia distinta, aumentaron el nivel de testeos, en comparación de nosotros, que en Uruguay tienen alrededor de 7.400 testeos diarios, mientras que nosotros tenemos 1.900. Y también el tema de la movilidad en los restaurantes y bares digamos, cayó el 60%, mientras en el nuestro cayó el 80%. Ajá. Obviamente que la cuarentena fue muy efectiva desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista económico ya se están viendo algunos números muy negativos, ¿no? En el mes de marzo salieron los datos de la industria, que cayó un 17%, y la construcción cayó un 32% en comparación de febrero. O sea, Claro. estamos viendo que la economía está muy paralizada y obviamente son datos muy negativos que van a tener repercusiones tanto en el nivel de empleo y en los niveles de pobreza y también de indigencia, ¿no? Para fin de año. El gobierno sacó una batería de medidas para paliar la situación: el crédito del 24% para financiar capital de trabajo, el crédito a tasa cero para monotributistas, autónomos, y también el IFE, ¿no? Que va a parar a los sectores que más necesitados de la economía. Ahora bien, el gobierno está en una situación particular porque hoy se encuentra negociando su deuda, y entonces el gobierno no tiene recursos y recurrió a la emisión monetaria, ¿no? Ujú. Entonces, eso obviamente va a tener repercusiones en el nivel general de precio, que lo vamos a poder ver en el transcurso de los próximos meses. No te digo en este mes, pero a medida que la economía empiece, la cuarentena se está levantando, ¿no? Por sectores, el nivel de precios va a empezar a aumentar, O sea que la digamos. inflación irá en aumento. Exactamente, nosotros tenemos que prepararnos para niveles de inflación bastante más elevados. No en este mes, porque en este mes se va a dar, la semana que viene, el INDEC va a publicar el índice de precios del mes de abril, y obviamente va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque muchos comercios no estuvieron abiertos. Entonces, Tienen no se stock, sí. pudieron medir los precios, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, al no haber ventas, no hay precios. Entonces, solamente en algunos sectores pueden haber, por ende el índice va a dar que va a caer, ¿no? Pero es una falsa sensación de que la inflación va a bajar. Los precios, digamos, la base monetaria o el componente monetario se filtra primero en los precios financieros. Y eso Mm. fue lo que pasó. Fíjate que cómo evolucionó el precio del dólar en el mes de abril. Subió fuertemente, ¿no? Sí.
Marcelo, teniendo en cuenta lo que usted decía, ¿no? Y cómo distintas actividades cesaron, ¿hacia dónde va ahora el dinero de los argentinos y las argentinas? Bueno, mira, lo que las personas dieron gran parte de sus recursos a alimentos, ¿no? Una de esas, por ejemplo, el sector industrial, el sector que menos cayó fue el de producción de alimentos y bebidas. Sí, Es decir, como la gente estuvo en sus casas, lo que hizo fue consumir más alimentos y bebidas, consumieron más entretenimientos, por ejemplo, las series de Netflix, las suscripciones de Netflix, todo eso aumentaron y disminuyeron el pago, por ejemplo, de impuestos, escuelas para los que mandaron a los chicos a colegios privados, todo eso cayó, ¿sí? La recaudación del mes de abril cayó alrededor de un 29% en términos reales. claro. Y teniendo en cuenta que esto no se sabe cuánto se va a extender, ¿no? Porque también Mm. es semana a semana. eh, Pero bueno, se puede vislumbrar que finalizado el invierno habría una flexibilización total de la cuarentena, aunque la solución real es encontrar una pandemia. A lo que voy es que mi pregunta, suponiendo que esto finalizado el invierno se flexibilice o todo apunta a que se va a ir flexibilizando, ¿en qué medida usted considera que van a ir repuntando los distintos sectores que hoy por hoy se encuentran en una situación complicada, difícil? Sí, mira, yo creo que, de hecho, en la última conferencia del presidente se pudo observar que digamos, la cuarentena se va flexibilizando en el interior en comparación a lo que es AMBA, ¿no? Sí, Que obviamente tiene un sustento en los números. Si vos te fijas, la tasa de infectados con una media móvil de 7. En el resto del país la tasa de contagio ronda un 20, mientras que en la zona de AMBA está alrededor de 140, ¿sí? Entonces, es esperable que en las próximas semanas nosotros en el interior del país sigamos teniendo, digamos, que la cuarentena se vaya abriendo un poco más, ¿no? Obviamente, lo recomendable es que se aumente el número de testeos y el equipamiento sanitario mejore en las provincias, ¿no? Para que la cuarentena pueda levantarse en forma más rápida, pero que a la vez sea más segura para la gente. Obviamente eso va a permitir que la gente pueda ir a su lugar de trabajo y podamos amortiguar esta caída fenomenal que estamos viendo en el mes de marzo y abril, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguramente vamos a continuar en contacto con usted para analizar los impactos en la economía de la pandemia. Muchas gracias.